Era el tipo de viento del que los ancianos decían que llevaba voces, risas, llantos y oraciones que nunca llegaron a pronunciarse. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Tahan Rorik permaneció quieto en la cima de la colina, dejando que esa brisa le acariciara el rostro. Desde lo alto del valle, bajo un cielo teñido por el oro del atardecer, volvió a sentirlo. Ese leve tirón en el aire, como si algo enterrado hacía mucho tiempo estuviera a punto de liberarse. Ajustó el peso del haz de leña sobre su espalda y comenzó a descender hacia su cabaña. El sendero, apenas una vereda de ciervos, serpenteaba entre arbustos y rocas. Tahan se movía con la calma de quien lleva años viviendo entre silencios. No había prisa. Nadie lo esperaba. Ya no. Pero a medio camino, lo vio. Un bulto en el cauce seco del arroyo. Al principio pensó que era un animal muerto, quizá un ternero atacado por coyotes. Pero algo en su forma lo hizo detenerse. Se agachó, entrecerrando los ojos. El sol se reflejó sobre la tela áspera, un saco rasgado, que se movía. Abandonó el sendero, sus botas pisando el polvo en silencio, y se acercó con pasos lentos. El rifle seguía colgado del hombro, aunque su mano ya reposaba sobre la correa. El viento se había detenido, como si también contuviera la respiración, más cerca. El saco volvió a sacudirse. Un sonido débil escapó desde dentro, mitad gemido, mitad aliento. No era un animal. Tahan se arrodilló y desató la cuerda gruesa que lo cerraba. Al abrirlo, el olor a sangre seca y sudor lo golpeó con fuerza. Y allí estaba ella. Una mujer hecha un ovillo, con el vestido roto y la piel marcada por los golpes. Un ojo hinchado, los labios partidos. Aún respiraba, apenas, pero vivía. Sus manos temblaron. Conocía ese rostro. No exactamente igual, pero lo suficiente. Mira. El aire se le quedó atrapado en el pecho. No. No era Mira. Mira Lainor había muerto hacía casi 6 años. La había enterrado junto a un álamo, a menos de 30 millas de allí. Cavó aquella tumba con las manos ampolladas y no volvió a hablar en varios días. Pero esta mujer se parecía tanto a ella. Las mismas mejillas altas, la misma línea de la mandíbula. Solo que los rasgos eran más duros, más afilados. Y entonces recordó. Una tarde de verano, entre risas y viento tibio, Mira le había dicho en voz baja: «Tengo una hermana gemela, Rea. Se quedó en el este cuando yo vine aquí. Es más fuerte de lo que yo jamás seré. Ría Lainor». Y ahora estaba allí, golpeada, rota, arrojada como basura en un saco bajo los enebros. Tahan no dudó. La levantó entre sus brazos. Apenas pesaba. Su piel ardía, entre fiebre y shock. Regresó al sendero y caminó hacia su refugio. La cabaña se escondía en una hondonada, tras unas rocas y maleza baja. Pocos sabían de su existencia, y menos aún se atrevían a buscarla. Así lo preferían los apaches y él. Empujó la puerta con el hombro y dejó a Rea sobre un catre angosto. El lugar olía a salvia seca, humo y pino. Avivó el fuego, encendió el farol y llenó una palangana con agua del barril. Empezó a limpiarle las heridas con la delicadeza que su madre le había enseñado. Ría se estremeció al sentir sus manos, pero no despertó. Las muñecas tenían marcas de cuerda. Las costillas, moretones oscuros, y sobre la clavícula, un golpe con la forma de una bota pesada. Quien le hizo eso había querido matarla. Pero algo falló, o quizá alguien, en el último momento, tuvo un resto de compasión y la dejó allí, medio muerta, en lugar de acabar con ella. Al enrollar la manga rasgada del vestido, Tahan se detuvo. En el interior del brazo había una marca quemada, un círculo cortado por una línea. La había visto antes. Un símbolo usado por un hombre poderoso que decía ofrecer empleo, pero que en realidad dirigía un negocio oscuro en Dustvale. Rico, protegido, cruel.
Esto no era un accidente. Era un mensaje grabado en carne viva. Esto era una advertencia. Un mensaje grabado en carne y sangre. Tahan Rorik se recostó contra la pared y la miró otra vez, no como un recuerdo ni como un fantasma, sino como a una mujer al borde de la vida, y lo comprendió. Si Ria Lainor estaba allí, alguien había escarbado donde no debía, y eso solo podía significar que los mismos que habían enterrado a Mira seguían vigilando. Se sentó junto al fuego y comenzó a afilar su cuchillo por costumbre. El sonido metálico, lento y constante, llenaba la habitación como un reloj de piedra. Cerca de la medianoche, Ria se movió. Su respiración se quebró. Los dedos temblaron bajo la manta. Tahan ya estaba a su lado antes de que ella abriera los ojos. «Tranquila», dijo en voz baja. Sus párpados se abrieron despacio. Los ojos, de un azul pálido, aún mostraban el dolor, pero también una belleza que resistía. «¿Dónde?» Su voz se rompió. «A salvo», respondió él. «Estás a salvo». Intentó incorporarse, pero soltó un gemido de dolor. Tahan quiso ayudarla, pero ella se apartó instintivamente. «Está bien», murmuró. «Estás herida, pero vivirás. Te encontré cerca del arroyo». Sus miradas se cruzaron entonces, fija la de ella, intensa la de él. «Tú eres...» empezó, frunciendo el ceño. «Tú eres Tahan Rorik». Él no respondió. «Mira hablaba de ti», continuó con voz trémula. «Dijo que eras un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que le enseñaste a oír el viento». La garganta de Tahan se cerró por un instante. «¿Te dijo eso?», preguntó con suavidad. Ria asintió. «Dijo que sabías lo que significaba el silencio, que algunos hombres son capaces de enterrar al viento solo con caminar sobre la tierra». Él cerró los ojos un momento. «También me dijo», prosiguió ella, «que si algún día le pasaba algo, debía encontrarte. Nunca pensé que tendría que hacerlo». Tahan bajó la mirada hacia los dedos de Rea, aferrados con fuerza a la manta. «No me encontraste tú», dijo al fin. «Alguien te trajo hasta aquí, y casi se asegura de que no sobrevivieras para hablar». Los ojos de Ria se vaciaron de color, quedando huecos, tristes. «Lo sé». El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa. «No eres ella», dijo Tahan finalmente. «No», susurró Ria, «pero ella sigue dentro de mí, cada día». Él asintió despacio. «Entonces quizás fue ella quien te trajo hasta aquí». Rea sostuvo su mirada, y entre los moretones apareció un destello de fuerza. «No estoy lista para morir», dijo con firmeza. «Bien», respondió Tahan con voz serena, «porque yo no estoy listo para dejar que ellos ganen otra vez». El amanecer llegó lento y gris, como un perro viejo demasiado cansado para ladrar. En la distancia se oyó el grito de un halcón mientras Tahan Rorik reavivaba el fuego, observando cómo las llamas crecían con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas. No había dormido bien, tendido en su esterilla junto al hogar, siempre alerta, no mientras ella estuviera en la habitación. Ria se movió detrás de él. Su respiración era leve, pero constante. Durante la noche, él logró darle un poco de caldo, y lo retuvo sin vomitar. Eso, y el leve color que regresaba a sus mejillas, le dio esperanza. Pero la esperanza era peligrosa en aquellas tierras. Vertió agua en una taza de hojalata y se la llevó. Ella parpadeó al verlo, los ojos más enfocados ahora. Parecía recordarlo todo. «Agua», dijo él, ofreciéndosela. Ella asintió. Él la ayudó a recostarse contra la pared y sostuvo la taza mientras bebía. Tras un largo silencio, Ria preguntó: «¿Por qué me salvaste?». Tahan se sentó en el taburete junto al fuego. «No tuve elección. Aún respirabas». «Eso no es una razón». Él la observó un instante. Su voz era más firme que la noche anterior. Todavía áspera, pero con hierro bajo la dulzura. Mira no había mentido. Su hermana podía tener el mismo rostro,
Pero el alma era de otro fuego. Al principio no te reconocí, dijo finalmente. Pensé que eras ella. Ria desvió la mirada, apretando la mandíbula. Todos pensaban lo mismo. No solo por el parecido, añadió él. Lleva su calma por fuera, pero dentro hay tormenta. Ella lo miró de reojo con cierta ironía. Tú tampoco eres lo que esperaba. Él arqueó una ceja. ¿Y qué esperabas? No lo sé, respondió. Tal vez un villano, un salvaje, o un fantasma que duerme junto a su tumba. Tahan no se inmutó. No me acerco a esa tumba. Ria ladeó la cabeza intrigada. ¿Por qué? Porque no sé si el dolor que siento es de ella o mío, susurró. Y no estoy seguro de cuál me mataría primero. El silencio llenó el cuarto otra vez. Fue ella quien lo rompió, con voz baja. Nos dijeron que tú la mataste. La mirada de Tahan no se movió. ¿Quién lo dijo? Mi padre, el sheriff, el hombre que pagó su ataúd. Todos. Él asintió despacio. Sí, eso suena a ellos. Y ella preguntó. Y yo no lo hice. La voz de Tahan Rorik sonó apagada, pero debía hacerlo. Ria Linor lo miró confundida. ¿Qué? Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Querían matarme, así que la usaron a ella. Le dijeron al pueblo que la había secuestrado, que la había forzado. Cuando la encontraron en el río, fue fácil pintarme como un monstruo. Estaba embarazada. Los labios de Ria se entreabrieron. Su rostro se endureció. Tahan continuó. No querían que la vieran como una mujer arruinada. Era más fácil convertirla en mi pecado que aceptar que me amaba. Ria bajó la mirada, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Finalmente susurró. Ella me escribió cartas. Aún las tengo. Nunca mencionó que esperaba un hijo. Tampoco me lo dijo a mí, respondió él. Lo supe por Silas Redan. El miedo se coló entre ellos como una sombra. Tras un largo silencio, Rea preguntó. ¿Por qué huiste? No huí, contestó Tahan. Me fui antes de que llegara la turba. Sabía que no se conformarían con colgarme. Querían hacer un espectáculo. Ya había visto suficiente de eso durante la guerra. Las manos de Rea temblaban sobre su regazo. Ya no sé en qué creer. No tienes que creerme, dijo él con calma. Pero no te mientas sobre quién podría haber querido verla muerta. Su rostro se oscureció. ¿Crees que fue asesinada? Lo sé, afirmó Tahan. Tenía enemigos, y los hizo rápido. Ria exhaló con fuerza. Por las muchachas. Él se detuvo, la miró. Así que lo sabes. Me lo dijo en su última carta. Algo malo pasaba en la casa donde ayudaba. Las chicas desaparecían. Las heridas eran enviadas lejos, de noche. Dijo que tenía miedo. Tahan asintió lentamente. Ese lugar lo dirigía un hombre llamado Colt Madren. Sigue en Dustvale. Ahora usa otro nombre, más limpio, pero sigue siendo la misma porquería por dentro. Ria apretó la manta con los puños. Él fue quien me acogió después de que murieran mis padres. La mandíbula de Tahan se tensó. Lo siento. No, no lo sientes, replicó ella. Estás furioso. Y tenía razón. La rabia se le acumulaba en el pecho como un arma cargada. ¿Recuerdas la marca en tu brazo? Preguntó. Ria asintió despacio. Ese es su sello, dijo él. Marcaba a las chicas como ganado, no para venderlas, sino para callarlas. La voz de Rea se volvió plana. Entonces creyó que yo había visto demasiado. Tahan se puso de pie. Probablemente sí. Ella lo miró, con los ojos firmes. ¿Por qué siempre van tras las que guardan silencio? Porque somos las únicas que aún sabemos escuchar. Más tarde, Tahan ensilló el caballo para ir a las colinas por agua limpia y raíces frescas. Antes de salir, le dio un cuchillo a Rea. Ella lo miró con recelo. ¿Alguna vez usaste uno? Preguntó él. No.
al menos no así, admitió. Entonces, este es un buen momento para aprender, respondió Tahan, mirándola a los ojos. Ella lo escondió bajo la manta. Si alguien viene, no dudes, añadió él. La duda fue lo que mató a Mira. Ria asintió, seria. Tahan salió a la luz del día. El viento había muerto. El aire era seco como hueso y quebradizo como vidrio. No le gustaba aquel silencio. No ese día. Cuando volvió una hora después, Ria estaba sentada en el catre, con las piernas colgando, mirando las brasas. Estaba pálida, pero los ojos le brillaban. ¿Sabías?, preguntó sin mirarlo. Que Mira me dijo una vez que si desaparecía no confiara jamás en Madren. Tahan dejó el zurrón en el suelo. Eso suena a ella. Decía que olía a madera limpia, pero cortaba como una hoja oxidada. Él sonrió sin poder evitarlo. ¿Sí? Esa era Mira. Ria giró la cabeza hacia él. ¿Aún la amas? La pregunta cayó como una piedra. Tahan se sentó en el taburete. Creo que amo el sonido que hacía cuando se sentía segura. Y la forma en que miraba los árboles, como si fueran mejores que las personas. Hizo una pausa, su voz más baja. Y creo que odio a este mundo por no dejarla vivir. Ria bajó la vista. ¿Y yo? Tengo su cara. Me miras y ves su fantasma. La veía, admitió Tahan. Pero ya no. ¿Qué ves ahora? Él dudó un momento y luego dijo: a alguien que volvió de entre los muertos, y que quizá pueda terminar lo que su hermana empezó. Ria cerró los ojos. Entonces será mejor que empecemos a planear. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre el cañón, tiñendo las rocas de un fuego suave. Tahan Rorik estaba sentado en el porche, engrasando su rifle con movimientos lentos y calculados. Dentro de la cabaña, Ria Lainor caminaba con cuidado, probando sus costillas aún doloridas. Era la primera vez que lograba mantenerse en pie desde que despertó. Habían pasado 2 días desde que él la encontró en aquel saco de arpillera. El color había vuelto a sus mejillas, aunque el sueño seguía siendo inquieto. Cada noche despertaba ahogada en un grito, aferrando la manta como si pudiera protegerla de sus pesadillas. Esa mañana, en cambio, no lloró. Pidió café. Para Tahan, aquello fue una señal de cambio. El polvo del desierto aún flotaba en el aire cuando Rea apareció en la puerta, mirándolo en silencio. «Mis padres están muertos», dijo al fin, como si solo entonces lo aceptara de verdad. Tahan no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron. Lo imaginé. Ella salió y se sentó a su lado. Llevaba una manta áspera sobre los hombros, inútil contra el frío. «Los enterré yo misma», continuó. «Primero a mi padre, 1 año después, a mi madre. Un día simplemente». Se apagó. Ya no habló más. Solo se sentaba junto a la ventana esperando. Tahan le ofreció una taza de hojalata. Ella la tomó y la sostuvo entre las manos, sin beber. «La muerte de Mira los destruyó», dijo con voz baja. «Y creo que a mí también, solo que más despacio». El silencio se extendió entre ellos. «Él estaba allí», añadió Ria. «El hombre dueño de la casa donde trabajaba, Colt Madren. Fue al funeral, vestido de negro. Dijo al pueblo que honraría su memoria cuidando de mí». Tahan soltó el aire por la nariz. «Una serpiente con traje de predicador». Ria asintió. «Me consiguió una habitación, me dio trabajo. Servía té a sus invitados, escribía cartas, ordenaba recibos. Pensé que era afortunada», hizo una pausa. «Hasta que vi lo que realmente pasaba». Tahan la observó. «¿Qué viste?» «Chicas», susurró. «Siempre nuevas, nunca las mismas por mucho tiempo. Una tenía un moretón en el cuello con forma de tacón. Otra se estremecía si un hombre levantaba la voz». Tragó saliva. Intenté preguntar. Una vez, a una muchacha llamada Josie. Desapareció al día siguiente. Tahan se inclinó hacia ella.
¿Y cuándo le preguntaste a Madren? No alcancé. Encontré su libro de cuentas antes. Nombres, pagos, códigos. Algunos tachados en rojo. Desvió la mirada. Esa noche me llamó a su despacho. Dijo que llevara vino. Me negué. Su voz se quebró. Entonces me golpeó. Los dedos de Tahan se cerraron con fuerza sobre la culata del rifle. Me arrastró por las escaleras. Me desmayé. Recuerdo que me cargaban. Y luego nada. Hasta que te vi a ti. La voz de Tahan fue apenas un murmullo. Debí haber quemado su casa cuando Mira murió. Ria lo miró. ¿Por qué no lo hiciste? Él sostuvo su mirada sin rabia, solo con verdad. Porque estaba demasiado ocupado enterrándome a mí mismo. El sol se escondía detrás del cerro, alargando las sombras como si el pasado quisiera alcanzarlos. Ria habló de nuevo. Quiero volver. Tahan la miró, sorprendido. ¿Volver? ¿A Dazvale? Sí, no para pelear, aún. Pero necesito ese libro. Tiene nombres. Tal vez haya chicas vivas. Y los que pagaron. Tahan la observó con atención. Había fuego en sus ojos, distinto al de Mira. Mira había sido brisa y agua. Rea, piedra y chispa. Aún no estás lo bastante fuerte. Lo estaré, respondió ella sin titubear. Él la miró un largo rato y luego asintió. Esperaremos un día más. Después cabalgamos. A la mañana siguiente, Ria pidió papel y lápiz. Tahan le dio su cuaderno. Ella lo abrió por el final y empezó a escribir. Nombres, lugares, recuerdos que le venían a la mente. Tahan la observó trabajar en silencio. Su ceño fruncido le recordó algo. Ella también hacía eso, dijo suavemente. Ria levantó la vista. ¿Mira? Sí. Hacía listas, incluso cuando no había nada que listar. Decía que escribir le hacía sentir que construía algo sólido. Ria sonrió débilmente. Ella me enseñó a escribir en cursiva. Tahan esbozó una sonrisa tenue. Ella me enseñó a bailar, aunque mal, dijo Tahan Rorik con una sonrisa leve. Ria Lainor lo miró, sorprendida. ¿De verdad? Solo una vez, aclaró él. Dijo que un hombre no debería pasar la vida sin aprender a moverse, sin tener que huir. Eso le sacó una sonrisa sincera a Ria. Dijo exactamente eso, murmuró. Lo escribió en una de sus cartas. Compartieron un silencio cómodo, de esos que no necesitan palabras. Luego la sonrisa de Ria se desvaneció. Hay algo más, dijo. Tahan se reclinó en la silla. Te escucho. Ria vaciló. Unas semanas antes de que me llevaran, recibí una carta de una mujer llamada Ada Voss. Decía que había trabajado con Mira en la misma casa de hospedaje, que había encontrado algo, unos registros que Mira escondió. Los ojos de Tahan se agudizaron. ¿Dijo dónde? No, respondió Ria. Solo que los tenía a salvo y que quería verme, pero nunca apareció. Tahan se puso de pie. La encontraremos. Pero primero iremos por ese libro de cuentas. Ria asintió. Está en la oficina de Madren, en el piso superior. Cajón cerrado con llave. Tahan alzó una ceja. ¿Sabes cómo abrirlo? Lo vi hacerlo. La llave está detrás de un cuadro de un caballo, en la pared izquierda. Tahan soltó una risa breve. Definitivamente eres su hermana. No soy ella, dijo Rea en voz baja. Él la miró. No, pero a veces la veo de pie detrás de ti, como ceniza y luz del sol. Ria bajó la mirada parpadeando rápido. Entonces salimos mañana, dijo finalmente. El pueblo de Dazvale no había cambiado mucho en 6 años. La misma calle ancha y polvorienta. El mismo salón de 2 pisos, apoyado contra la cárcel como si también hubiera bebido demasiado. El mismo campanario apuntando al cielo, rogando perdón por todos. Pero para Tahan Rorik, el lugar parecía más pequeño ahora. O quizá él había crecido más allá de los muros que antes lo encerraban. Llegaron justo al anochecer.
cabalgando en silencio. Tahan había dejado su rifle bien sujeto bajo la silla. Rhea llevaba un sombrero oscuro y un chal que le cubría casi todo el rostro. Nadie les prestó atención. En un sitio como Dustvale, la gente veía solo lo que quería y evitaba mirar lo que le daba miedo. Ataron los caballos detrás del establo, donde el olor a estiércol ayudaba a ocultar sus rastros. Tahan tomó el camino largo hasta la casa de hospedaje, ahora llamada Harrow House para niñas huérfanas. Le ardía la mandíbula al ver el letrero. Colt Madren había convertido la tragedia en caridad, usando el nombre de Mira para lavar sus pecados. Rhea leyó el cartel y murmuró: «Voy a arrancar ese nombre de ahí cuando todo esto termine». Tahan asintió. Ese sería un buen comienzo. Esperaron en el callejón hasta que las lámparas del interior comenzaron a apagarse. Una sola ventana seguía encendida en el segundo piso. «Ahí está su despacho», susurró Rhea. «Siempre lee después de cenar». «¿Segura de la llave?», preguntó Tahan. Ella asintió. «Pared izquierda detrás del caballo». «Quédate aquí», ordenó él. Rhea se tensó. «No. No es una petición», dijo él con firmeza. «Conozco esa casa. Sé qué tablas del suelo crujen y qué puertas se traban». «Tú no». Tahan vio el fuego en sus ojos. No era rebeldía, era determinación. Había sobrevivido a ese lugar. Escapar le había costado media alma. Volver le costaría la otra mitad. Y aún así estaba ahí. Él suspiró, resignado. «Entonces quédate cerca». Y en silencio. Entraron por la parte trasera, por una puerta de cocina que no tenía cerradura. Rhea iba delante, guiada por la memoria que aún dolía como cicatriz. Evitaron la escalera de servicio que gemía como una bisagra vieja y subieron por la principal. Frente al despacho de Madren, Tahan apoyó el oído en la puerta. Silencio. Rhea tocó el pomo 3 veces, con golpes cortos. «Está roncando», susurró. «Siempre lo hace después del brandy». Tahan abrió la puerta con cuidado. El cuarto era tal como ella lo recordaba. Escritorio de roble, chimenea, estantes repletos de libros, todo intacto, y el gran cuadro de un corcel galopando entre llamas. Rhea cruzó el cuarto, metió la mano detrás del marco y sacó una pequeña llave de bronce. Tahan vigilaba el pasillo, la mano sobre el revólver bajo el abrigo. Ella abrió el cajón inferior del escritorio y sacó un cuaderno de cuero negro. «Lo tengo», susurró. Entonces, una tabla del suelo crujió detrás de ellos. Tahan Rorik giró de inmediato sacando el revólver. En el pasillo había un muchacho, no mayor de 20 años, con pecas y un chaleco rojo. Por la paja pegada a sus botas, era evidente que era el mozo de establo. Sus ojos se abrieron como platos. «Tú eres ella». Rhea Lynor se quedó helada. «Eres la chica heroína», susurró el joven. «Ni una palabra», advirtió Tahan, avanzando despacio. Pero el chico no huyó. Dio un paso más, bajando la voz. «Dijeron que estabas muerta. Colt Madren nos dijo que te habías escapado, que le robaste». La voz de Rhea se volvió de hielo. Mintió. El muchacho asintió lentamente. «Te creo». «Entonces olvida que nos viste», dijo Tahan. El chico miró a Tahan, luego a Rhea. «Ella fue buena conmigo», dijo en voz baja. «Mira, solía esconderme pan cuando me castigaban. Se han vuelto para terminar lo que ella empezó. Me alegra». Y sin decir más, desapareció en la oscuridad del pasillo. Tahan y Rhea bajaron las escaleras en silencio, saliendo por la puerta trasera de la cocina. No hablaron hasta que estuvieron a 3 callejones de distancia. «Te ganaste un aliado», dijo él. Rhea sonrió con cansancio. La bondad de Mira llega lejos. En el establo, se ocultaron en el altillo de heno. Tahan encendió un pequeño trozo de vela y abrió el libro de cuentas. Las páginas estaban llenas de columnas con nombres, fechas, sumas y destinos.
algunas líneas marcadas con una cruz roja, otras con puntos negros. Ria señaló: las cruces rojas, esas chicas nunca regresaron. Los puntos fueron enviadas al sur. Tahan hojeó hasta las últimas páginas. Una lista de envíos. 1 próximo, 20 de agosto. 3 para El Paso. Sobornos confirmados. Eso es en 4 días, susurró Ria. La expresión de Tahan se endureció. Si queremos detenerlos, necesitaremos ayuda, dijo ella. Él asintió. Conozco a un hombre, fuera de Tucson. Era Marshall. Me debe un favor. Pero es un día de viaje. Ria apretó el libro. Entonces no perdamos la luz del día. Antes del amanecer, dejaron atrás Dustvale. Sabían que serían cazados desde el momento en que desaparecieran. 30 millas al oeste. Se refugiaron bajo un saliente de piedra en un cañón. Ria dormía apoyada en la silla de montar, el libro envuelto en su abrigo. Tahan permanecía en guardia. Las estrellas giraban sobre ellos, y el viento movía las cenizas del fuego apagado. Ria se movió y se incorporó. «¿Alguna vez piensas», murmuró, «que quizás Mira quiso que yo hiciera esto? Que su muerte no fue solo una tragedia». Tahan miró las brasas que aún brillaban. «Mira no creía en el destino, pero creía en ti». Rea volvió la mirada hacia el este, donde la luna comenzaba a palidecer. Solía decir que la luna solo muere para poder renacer. Tahan sostuvo su mirada. Entonces deja que vuelva a levantarse. La noche envolvía el cañón en terciopelo oscuro, con apenas reflejos de luna guiando a Tahan Rorik y Rea Lynor, mientras avanzaban entre los arbustos de salvia. El libro, envuelto en el abrigo de Rea, descansaba contra su pecho, una frágil pero poderosa llave para descubrir los horrores que empezaron con la muerte de Mira Lynor. Se detuvieron junto a un enebro caído, sus ramas retorcidas dibujando sombras en la luz lunar. Rea desenvolvió el libro y lo abrió con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «Cada nombre cuenta una historia», susurró. Las páginas brillaban débilmente, nombres, fechas, números y cruces rojas junto a muchas entradas. Algunos nombres tenían puntos negros. Ria los recorrió con un dedo tembloroso. Rojo significa que ya no están. Negro, que fueron enviadas al sur. Tahan se inclinó. «Mira las fechas. Hace solo un mes», dijo ella con voz baja. «Y el próximo envío. 20 de agosto. 3 chicas». La luz lunar delineó la mandíbula de Tahan. «Eso es en 4 días. Aún no las han movido. Podemos alcanzarlos». Ria apretó el libro. «Pero necesitamos ayuda que no tenemos». Tahan abrió su chaqueta y sacó el relicario de Mira. Dentro, una foto antigua de las 2 hermanas sonriendo. Se la tendió a Ria. Ella creía que alguien terminaría esto. Creo que hablaba de nosotras. Rea cerró los ojos, el recuerdo pesando tanto como la esperanza. Al amanecer, montaron en silencio rumbo a las tierras fronterizas. Tahan guiaba, Rea detrás, aferrando el libro. El terreno era duro, con crestas afiladas y planicies que parecían observarlos. El sol subió y todo quedó en silencio. Ni un coyote, ni una carreta a lo lejos. Entonces Rea habló, su voz firme. «¿Tahan? ¿Y si ya nos esperan?» Él no respondió. Solo siguió cabalgando. Doblaron una curva y divisaron el pueblo de Mesquite, pequeño y quieto bajo el sol. Rea Lynor vio un puesto de trueque con un porche de madera. Tahan Rorik tiró de las riendas, saliéndose del camino. Amarraron los caballos y entraron. El tendero, un anciano encorvado, lo saludó con un leve movimiento de cabeza mientras limpiaba el mostrador. Tahan pagó unas monedas y preguntó por el camino hacia El Paso. El hombre se encogió de hombros. «Poca gente viaja por ahí, señora. Solo comerciantes. Y menos probabilidades de encontrarse con quien la anda buscando». Ria asintió, guardando el cuaderno contra su pecho. Salieron tan silenciosos como habían entrado.
Hacia media tarde interceptaron una carreta de carga tirada por 2 mulas rumbo a El Paso. No había niñas a bordo, solo barriles y mantas. Tahan examinó el costado. Llevaba el sello de Darrow & K3 Stuart's Transport. Susurró. Las trasladaron a un carro más pequeño. Quizá por este camino. Rhea anotó la ubicación en el cuaderno. Una parada de descanso a 6 millas al norte. Moverán la carga al anochecer. Cabalgaban hacia allí, perdiéndose entre las sombras del desierto. La noche cayó temprano en el cañón. El refugio era una choza de suministros bajo el brillo de las estrellas. Rhea se pegó a la pared de madera mientras Tahan apagaba su linterna. Entraron sin ruido. En un rincón había cajas nuevas, y el suelo estaba húmedo. De una de las cajas salían huellas pequeñas. Dentro, bajo mantas, se distinguían siluetas humanas. Tahan levantó una. Era una niña, apenas una criatura temblando. Rhea dio un paso, pero él levantó la mano. Los ojos de la niña no pedían ayuda, solo mostraban miedo. Tahan se agachó y habló despacio. «Venimos a sacarte, no a hacerte daño». La niña no se movió. Rhea tiró de la manta. 2 niñas más pequeñas aún, pálidas como ceniza. Tahan buscó en sus bolsillos. Solo halló alfileres y un trozo de raíz perfumada. «Tenemos que sacarlas», dijo. Rhea asintió. Subieron a las niñas a los caballos y arrojaron las mantas lejos, disolviendo las sombras. Entonces se oyeron pasos, botas, antorchas. Tahan agarró el brazo de Rhea. «¡Corre!». Huyeron hacia el desierto oscuro. El resplandor de las antorchas los perseguía como un incendio. Rhea apretó el cuaderno contra el pecho mientras Tahan guiaba los caballos y protegía a las niñas. La luna estaba alta. Tahan condujo hacia un cauce seco que conocía. Galoparon casi 10 millas hasta alcanzar el cañón donde él vivía. Allí desmontaron, bajaron a las niñas y las cubrieron con mantas cerca del fuego. Rhea observó sus rostros, la mezcla de miedo y alivio que ardía como brasas. De pronto, un golpe suave en la puerta. Tahan tomó el rifle. «Tahan, ábrela», susurró Rhea. Él asintió y abrió despacio. Apareció una mujer alta y delgada con ojos tan duros como el pedernal. «Así que ustedes también», dijo. «Me envía el Marshal». Tahan reconoció su insignia. Era Selina Crow, la mensajera de Tucson. «Saldrán mañana con pruebas y testigos. Vi todo lo que pasó», explicó. Rhea se mantuvo firme. «Están vivas». La mujer sonrió con dulzura. «Entonces todavía hay esperanza». «Vuelve a casa», dijo Tahan en voz baja. «Deja que ellas vivan». El amanecer se alzó frío y dorado sobre las crestas de Arizona. El horizonte ardía lentamente detrás de los enebros, tiñendo el cielo del color de las cicatrices viejas. Rhea estaba fuera de la cabaña, el cuaderno contra el pecho, observando cómo las 3 niñas dormían junto al fuego. No había pegado un ojo. No podía. Tahan salió del cuarto trasero, donde había afilado su viejo cuchillo de caza y empacado la camisa de guerra de su abuelo, de piel de alce y bordada con cuentas de trueno. No llevaba placa de marshal ni uniforme, pero era su armadura. «¿Vas a usar eso?», preguntó Rhea. Él asintió. «Mi abuelo decía que era para pelear o para morir con honor. Creo que hoy vale por ambas cosas». Partieron antes del amanecer, junto a Selina Crow, que traía 3 caballos frescos y una orden federal. Ya había enviado un telegrama a Tucson, avisando al tribunal territorial. «El juez los espera», dijo. «Pero también hay hombres que prefieren ver esto enterrado bajo la arena, incluido Marshal Dax Barren y varios de los Madrens Riders». Tahan no respondió. Solo apretó las riendas. El aire olía a polvo y promesa. «¿Estás segura de que estás lista?», preguntó Selina Crow. Rhea Linor sostuvo su mirada. «Estoy lista desde la noche en que me metieron en aquel saco». Al mediodía llegaron a Sagewood.
un pequeño pueblo fronterizo cubierto de polvo, con escalones de piedra y madera blanqueada por el sol. Allí sesionaba el tribunal una vez al mes, y los hombres corruptos creían que la justicia nunca los alcanzaría. Selena los condujo directamente al juzgado, un edificio más parecido a un granero que a una corte. Empujó las puertas con fuerza. Dentro, el murmullo del público se detuvo. Comerciantes, rancheros, damas con sombrillas y 3 alguaciles uniformados. Detrás del estrado se encontraba Judge Orren Pike, un juez venido de Yuma, conocido por su poca paciencia. Selena avanzó hasta la mesa principal y dejó caer el cuaderno con un golpe seco. «Nombres, pruebas y sobrevivientes», dijo. «Este caso ahora es federal». Pike levantó la vista por encima de sus anteojos. «¿Sobrevivientes?» Rhea dio un paso al frente. «Soy Rhea Linor. Mi hermana Mira fue asesinada hace 6 años. Fui vendida como sirvienta. Este cuaderno», dijo golpeando la tapa negra, «fue llevado por Cold Madren». Un murmullo recorrió la sala. «¿Y está segura de su autenticidad?», preguntó el juez. La voz de Tahan Rorik resonó firme. «Tiene el sello de Madren, su letra. Y tenemos a 3 niñas tratadas como mercancía». Un silencio pesado cayó. Pike asintió. «Prosiga». El juicio se alargó, duro y doloroso. Rhea declaró con calma, mencionando nombres, fechas, detalles. Después, las niñas, The Hollow Creek Sisters, hablaron una a una, con ojos vacíos y voces temblorosas. Tahan les sostuvo las manos, dándoles valor. Por último, Selena Crow juró haber visto el escondite, las cajas, los documentos. Cold Madren no estaba presente, pero varios de los Madren's Riders sí. Uno de ellos intentó escapar por la puerta trasera. Tahan lo siguió, lo alcanzó detrás del salón, pistola en mano. «Corre, y lo tomaré como una confesión», advirtió. El hombre levantó las manos. Al caer la noche, Judge Pike dictó su fallo. «Este tribunal encuentra pruebas suficientes para detener a Colt Madren y emitir órdenes contra cada nombre en este cuaderno. Estos crímenes son sistemáticos, coordinados y crueles. Esta corte no cerrará los ojos». Un aplauso estalló entre la multitud. Era real, sin adornos. Rhea lloró por primera vez en años. 2 días después, en el rancho de Tahan, bajo el cielo de enebros, enterraron el relicario de Mira bajo su árbol favorito. Tahan dejó su cuchillo junto a la tierra, no como rendición, sino como paz. Rhea se inclinó, sus manos entrelazadas. Le habría encantado esta vista, susurró. Tahan asintió. «Aún la ve». Se sentaron sobre la hierba mientras el crepúsculo cubría el horizonte. «Ella nunca me lo contó todo», dijo Rhea. Tahan sonrió levemente. «No hacía falta. Sabía que tú continuarías». Esa noche encendieron una fogata. Ya no había secretos, ni sombras, solo el murmullo del viento entre los enebros y el suave respiro de las niñas durmiendo, seguras por primera vez en años. La justicia había llegado, no rápida, pero sí verdadera. Y en la brisa, Rhea juró sentir una sonrisa, la de Mira Linor. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.